persona académica y que estimulaba a todos los que lo rodeaban a desarrollar la vida académica. Así que es por eso que Pedro Ferreira, en este momento, el presidente, inventor, el profesor Sonsina Astudillo, de esta nueva clasificación de cirujano, de leyenda viviente, te va a hacer entrega del diploma, la medalla que así lo acredita. Pedro, te pido que vengas. Y de maestro, también se le dijo siempre que tenía el don de la palabra. Discutir con él era muy difícil y vamos a tener el orgullo de escuchar una charla nueva para él. Conociéndolo con tantos años de profesor, estoy seguro que dar una charla que nunca dio lo ha estresado y lo ha puesto nervioso, porque vuelve a ser un residente de primer año, y creo que esa cualidad de sentirte siempre residente es la que ha hecho de Ferreira lo que soy. Así que, Pedro, te escuchamos con atención. Bueno, muchas gracias. Es un honor poder hablarles y, en primer lugar, quiero agradecer tu presentación, Luis. Por supuesto, tiene el bias de que nos une, además de la relación de maestro-discípulo, una enorme amistad desde hace muchísimos años. Y para mí es un orgullo que vos estés ocupando estos lugares hoy en la Asociación Argentina de Cirugía. Quiero agradecer también al profesor Pablo Sonsina Astudillo, que tuvo la generosidad de implementar este tipo de reconocimiento, que en mi caso seguramente es una exageración, pero bueno, me permite compartir con ustedes algunas reflexiones. La primera es que les agradezco que estén acá, porque venir a escuchar un tema que no forma parte de la práctica habitual, sino que es solamente los pensamientos de alguien que lleva ya 50 años involucrado en la medicina académica, no suele ser habitual. Generalmente el cirujano está más propenso a escuchar la problemática de lo que hace todos los días. Pero a mí me pareció de que podía ser interesante, en forma sintética, contarles cuáles son los desafíos actuales de la medicina académica, cuáles son los enormes cambios que han ocurrido en este siglo y cuál es el futuro de esta medicina académica para que los jóvenes se puedan involucrar nuevamente. La reflexión que quiero, en primer lugar, compartir con ustedes es que para el otorgamiento de los títulos académicos que están a cargo generalmente de las distintas universidades, en mi opinión personal, no se tiene muy en cuenta la praxis que desarrolla el cirujano. Y yo creo que eso, cuando menos, es un inconveniente si es que nosotros realmente queremos elegir a los mejores como nuevos líderes. Y la pregunta entonces que me hago es, ¿están nuestras instituciones académicas y universitarias seleccionando a los mejores cirujanos para que sean los líderes de las nuevas generaciones? Creo que esa pregunta necesita una contestación, porque si no es así, si no estamos eligiendo bien, el error cuesta mucho porque se cercena la posibilidad del crecimiento de nueva generación de cirujanos académicos. Como ustedes saben, el cirujano académico ya desde hace más de 100 años, después de la descripción obreriana a principios del siglo pasado, es aquel que además de hacer su praxis quirúrgica, se compromete con la docencia y con algún proyecto de investigación. Pero hay que tener en cuenta que en el vértice de este triángulo está la excelencia técnica que tiene que tener el cirujano. Y pienso que el cirujano académico tiene que ser primero un excelente cirujano asistencial, si no todo lo demás no tiene sentido. El problema es que los cirujanos que se quieren comprometer académicamente tienen además que mantener su competencia, y eso exige de una práctica y de una repetición de esa práctica con un volumen adecuado, por lo cual gran parte de su tiempo están tratando de mantener su competencia y queda mucho menos para la docencia y la investigación.
Esa es la diferencia que tenemos con otros médicos académicos de otras especialidades que no requieren estar tanto tiempo como nosotros en quirófano para seguir manteniéndonos competentes en lo que estamos haciendo. Me pareció interesante, y espero no aburrirlos, en pocos minutos hacerles un raconto de la historia de la medicina académica y de quiénes fueron los hombres, por lo menos en mi opinión personal, tanto en el mundo como en la Argentina, que apoyaron mucho esta incursión del cirujano en la docencia y la investigación. Siguiendo a Billroth, creo que el conocimiento de la historia es muy importante si uno quiere colaborar con el progreso del futuro. La historia de la medicina académica comienza en el siglo XVI, donde había dos tipos de cirujanos. Los prácticos, los cirujanos barberos, que eran simplemente trabajadores manuales, trataban heridas, realizaban sangría, cateterizaban vejigas, resecaban las hernias, a veces con un pedazo de intestino, por eso se mudaban de un pueblo a otro. Esos eran los cirujanos barberos. Y después existían los cirujanos de bata larga, que eran lo que serían hoy los cirujanos académicos, que se formaban en la escuela de San Cosme, que se convirtió junto con San Damián en los patronos de los cirujanos, y que tenían como rasgo distintivo y fundamental el hecho de que sabían idiomas, fundamentalmente el latín y el griego, y eso les permitía tener un conocimiento de la medicina hipocrática que seguía existiendo en ese siglo. Porque curiosamente, hasta el siglo XVI, el personaje que influyó enormemente en el conocimiento médico fue Claudio Galeno, que fíjense ustedes, había nacido en Turquía, en Pérgamo, en el segundo siglo, y que tenía un problema muy importante porque él había basado toda su medicina, que fue editada en el método Medendi, en la disección de cerdos y monos. Entonces se incurría en errores enormes que fueron transmitiéndose, pero tomándolo como una realidad, hasta el siglo XVI. Él, por ejemplo, decía que el pasaje de la sangre era por el tabique interventricular. Hubo que esperar a que Leonardo da Vinci hiciera algunas disecciones cadavéricas, que Andrea Vesaliio publicara De Humani Corpore Fabrica, para que realmente entendamos la anatomía tal cual la conocemos ahora. Y además un discípulo justamente de este gran anatomista, de Andrea Vesaliio, fue Miguel Servet, que fue el que por primera vez describió la circulación pulmonar, que en la medicina académica estaba totalmente equivocada. El pobre Servet, como además de ser un anatomista, se dedicó a la teología y escribía a Lutero y a la discusión de la Santísima Trinidad, terminó en la hoguera en Italia de haber sido capturado en Suiza. Pero hoy en España se le rinde un gran tributo porque su investigación en aquel momento fue realmente muy importante. Tal vez el hombre que resume lo que yo quiero contarles sobre la praxis y la medicina académica sea Ambroise Paré. Este barbero que entró a los 16 años en el Hotel Dieu y que participó del asalto del Piamonte que hizo Francisco I en Torino, él en ese momento era oficial de esa fuerza. Como barbero empezó a tener una enorme experiencia en las heridas de guerra y su inteligencia hizo de que describiera una serie de maniobras y de tácticas y estrategias quirúrgicas que fueron fundamentales en el siglo que él vivió. Lamentablemente, en ese momento en París ya estaba la escuela de San Damián y él no formaba parte porque hablaba solamente francés, no conocía ni griego ni latín. Así que tuvo que esperar hasta los 74 años de edad para que lo nombraran doctor en medicina. Terminó falleciendo a los 80 años. Pero es un claro ejemplo de lo que puede significar alguien con una enorme experiencia práctica y que no fue involucrado en la medicina académica por cuestiones en ese momento simplemente de idiomas y de conocimiento de la medicina hipocrática. Acá está Ambrosio Paré cuando describe la ligadura arterial, modificando lo que se hacía en aquel momento en las amputaciones, que se conseguía la hemostasia con el hierro al rojo vivo. Pero la persona que realmente comienza la cirugía moderna, la cirugía académica, es Theodor Billroth. En mi opinión personal, tal vez la persona más importante que hemos tenido en la historia
historia de la cirugía. Bill Roth, que inicialmente era músico, tocaba el piano, era un gran músico, la familia lo empujó a que estudiara farmacia y medicina y terminó siendo médico y terminó siendo un enorme cirujano que ejerció en Viena. Y en Viena desarrolló una cirugía espectacular porque formó una escuela que fue el ejemplo para que después, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, se implementara la residencia. Él en aquel momento les exigía a los cirujanos primero un conocimiento de medicina general, después les hacía hacer disecciones cadavéricas en animales y después las prácticas quirúrgicas, asistiendo a las operaciones que él mismo hacía. ¿Se acuerdan que Bill Roth describió por primera vez la resección antral de un cáncer de estómago que sobrevivió, haciendo una reconstrucción que se llamó después Bill Roth 1, y a los 2 años describió la segunda intervención, que es esta reconstrucción y que es la que habitualmente se utiliza? Además de eso, publicaba todas sus experiencias y una de las frases importantes que él siempre decía es que los cirujanos que no pueden informar de sus resultados con honestidad son charlatanes. Él publicó todos los resultados de su cirugía en este texto que llegó a ser muy difundido no solamente en Europa sino también en Estados Unidos. Creó por primera vez en el mundo la escuela de Merces, que fue muy importante, y tuvo una relación con un músico fenomenal del romanticismo, Johannes Brahms, una relación tan importante que Brahms, que fue un grande de la música sin duda, no terminaba de tocar un concierto o un cuarteto sin antes dárselo a Theodor Birro para que lo escuchara y de alguna manera se lo pudiera corregir o darle la opinión de qué es lo que le parecía. Tanto lo que sabía de música Theodor Birro, además era un enorme cirujano. Dentro de sus discípulos tuvo, entre otros, a William Hastel. Hastel era un norteamericano que fue justamente a la escuela quirúrgica de Viena, que era la más famosa de esa época, y cuando regresó a Estados Unidos formó parte de los 4 grandes de Johns Hopkins y es el cirujano que todos los residentes tienen que tener en la cabeza porque es el que formó la residencia por primera vez como un sistema con un periodo específico de duración que era piramidal, con un estilo de vida restrictivo, con una dedicación casi exclusiva, por cierto no extrapolable a nuestra época, y con una remuneración pequeña ex professo, porque entendía de que los médicos residentes tenían que vivir prácticamente en el hospital. Las residencias médicas y su implementación tuvieron un éxito fenomenal y, en mi opinión, es lo que hizo crecer la medicina enormemente. Tardó en implementarse en Europa, se implementó más tempranamente, por ejemplo, en nuestro país. Este sistema de residencia se asoció a otra cosa muy importante para la medicina académica, que fue el famoso triple threat que describió William Osler y que se trataba de que los médicos, además de ejercer su praxis, tenían que investigar y tenían que educar. Y eso fue la base de la medicina académica durante todo el siglo XX. Les repito que junto con Osler y Hastel había un ginecólogo, Kelly, y un patólogo, Welch, y estos 4 grandes en Johns Hopkins prácticamente revolucionaron la enseñanza de la medicina y de la cirugía específicamente en todo el mundo, y creo que fue el factor de crecimiento más importante que hemos tenido los cirujanos. Pero ¿qué pasaba en nuestro país? En nuestro país en esa época, los médicos en general y los cirujanos específicamente teníamos mucha relación con los franceses. La meca era estudiar en París. Prácticamente la relación de la medicina argentina con la francesa era muy estrecha. Prueba de ello es que Ignacio Pirovano, que terminó falleciendo en el año 1895, pero a mitad del siglo XIX, se terminó graduando de médico en la Facultad de Medicina de París. Y en aquel momento entabló relaciones con grandes médicos, fisiólogos como Claude Bernard, que todos ustedes recuerdan que fue un gran investigador, con Lister por el tema infectológico, con Pasteur, y trajo todos esos
conocimientos a la Argentina y formó una escuela de cirujanos, y hoy se lo tiene que reconocer a Ignacio Pirovano como el padre de la cirugía argentina. Uno de sus discípulos fue Alejandro Posadas, posiblemente uno de los más geniales de nuestra historia de la cirugía. Solamente vivió 32 años, falleció de tuberculosis a los 32 años en París. Alejandro Posadas, a muy temprana edad, trató de formar una escuela quirúrgica, de traer todos los adelantos de esa época. Fue el primero que trajo un equipo de radioscopía con los rayos que en ese momento recién estaban divulgándose, y fue el primero en el mundo que hizo una filmografía de una cirugía, en este caso de un quiste atípico pulmonar. Esto está reconocido a nivel mundial, es la primera filmografía de una operación que se hizo en la Argentina, específicamente en el Hospital de Clínica, que nos ponen todos muy orgullosos, y esa filmografía es la primera en el mundo. Hay que tener en cuenta que cuando él hizo esa película, habían pasado solamente 4 años de los hermanos Lumière, habían descrito por primera vez la cinematografía en el Gran Café de París. Así que fíjense ustedes qué relación teníamos y qué hombres hemos tenido en nuestra historia de la cirugía que empujaban el crecimiento de esta medicina académica en un país que todavía estaba formándose en su totalidad. De los discípulos que tuvo Posadas, Chutro es uno de los que se destaca. Es un cirujano increíble porque en el momento que estalla la Primera Guerra Mundial se alista como voluntario, se va a Francia, trabaja en el Hospital Buffon y termina siendo el jefe de ese hospital militar siendo un extranjero. Es tan importante lo que hizo que Francia le dio posiblemente la distinción más importante que tiene el gobierno francés, que es el de Caballero de la Legión de Honor. No solamente hizo eso, sino que después se fue a Estados Unidos, se juntó con los hermanos Mayo en Rochester, y todos esos adelantos de la época los trajo a la Argentina. Tuvo una larga vida, así que formó muchos cirujanos. Él se había formado inicialmente con Posadas, pero después estuvo con Marcelino Herrera Vega, y él mismo formó una escuela muy importante. Y las otras 2 escuelas importantísimas que se formaban en esa época son de los hermanos Finocchieto. Enrique también es un discípulo de Posadas, y José Arce, que para los que estuvimos en el Hospital de Clínicas, es indudablemente un gran precursor de la cirugía, porque ha formado una escuela con mucha discusión con la escuela finocchietista, pero que ha sido fundamental. Este hombre, además de ser un excelente cirujano, incursionó en la política, tuvo una actuación muy importante, descollante en toda la sociedad argentina, y es un ejemplo de lo que significaba un cirujano fuerte como esto que les estoy mencionando, verdaderos líderes de la cirugía, la influencia que tenían no solamente en la formación de escuelas quirúrgicas, sino en la misma sociedad, que nos diferencia enormemente de lo que nos está pasando a los médicos en estos últimos años. Y como les dije anteriormente, en la Argentina la residencia se implementó bastante rápido. Ya en el año 44 teníamos residencias médicas con el criterio harsteriano, y en el Hospital de Clínica por primera vez en el año 57 Mario Brea y Andrés Santas implementaron la primera residencia. Acá está Pablo Curuchet, que no sé si fue uno de los primeros, pero por ahí debe andar, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles eran los objetivos de la medicina académica en el siglo XX? Fundamentalmente la creación de tratamientos de vanguardia, la educación de nuevas generaciones y la investigación. Y fíjense qué bien que nos fue con la medicina académica en el siglo XX, que todos los que ustedes leen en este diapositivo fueron premios Nobel y fueron cirujanos educados con el criterio harsteriano del siglo XX, y que terminaron haciendo investigaciones tan importantes que los hicieron merecedores del premio Nobel. Entre otros lo tienen a Theodor Kocher, lo tienen a Alexis Carrel y a Joseph Murray. O sea que evidentemente la medicina académica del siglo XX no falló. Pero ¿qué pasa ahora con la medicina académica? Sin duda hay una serie de desafíos que son muy diferentes al siglo XX, porque ha habido un enorme cambio. Entre otros, ha habido un enorme cambio cultural en la sociedad que ha impactado en la nueva generación de cirujanos, como ahora voy a comentarles en un rato,
ha habido cambios fenomenales en la educación médica con cambios de paradigma, ha habido una incorporación de tecnologías que ha revolucionado la cirugía. Creo que los que tenemos ya algunos años hemos podido ver un crecimiento de la cirugía posiblemente mayor en estos últimos 30 años que en siglos anteriores. Ha habido un borramiento de las fronteras en las especialidades y además han incorporado al cirujano, especialmente el que es un jefe de departamento, en el gerenciamiento de las instituciones, porque el costo de las operaciones se ha vuelto un problema importante para que la medicina sea sustentable en estas instituciones y el médico forzosamente tiene que meterse en ese tema. La nueva generación de cirujanos tiene varias cosas que hacen distinta a la medicina académica. Tiene que trabajar más tiempo para lograr las necesidades económicas, tiene una concepción distinta sobre el equilibrio de su profesión y su vida familiar. Yo mismo me comparo con gente joven actualmente cirujana y me siento totalmente diferente, porque lógicamente yo pertenezco a una generación que tenía otro tipo de zanahoria cuando estaba tratando de ser un buen cirujano y aspirar a cargos académicos. Hoy la concepción sobre el equilibrio de su familia y su profesión sin duda es un primum movens y yo concuerdo con eso porque evidentemente eso es parte de la vida que nosotros en aquel momento la descuidábamos en función de ese futuro que nos decían nuestros mayores que íbamos a conseguir si nos esforzábamos. Y lamentablemente lo que estamos viendo en los últimos años es que también hay una falta de incentivo para involucrarse en actividades académicas. La educación médica hizo un cambio de paradigma fenomenal. Pasó de un sistema basado en el tiempo, como el desgaste, en otro basado en aptitudes. Y actualmente existe un entrenamiento de habilidades en simuladores. Esto creo que ha sido fundamental porque ha disminuido la mortalidad de la curva de aprendizaje. Ahora parece hasta criminal, pero en mi época de residentes, las cirugías mayores, uno las empezaba a hacer con una curva de aprendizaje e indudablemente no estaba todavía capacitado formalmente para hacerlas. Visto ahora retrospectivamente, una aberración. En la actualidad, el cirujano joven tiene que entrenarse adecuadamente con simuladores, tiene que cumplir una serie de requisitos para poder hacer las cirugías que luego tienen que tener una seguridad que hoy la sociedad actual la exige y yo coincido con eso. En las residencias médicas actuales, todos ustedes saben que hay restricción horaria, incorporación de fellowship, hay una adaptación al nuevo desarrollo tecnológico. Y esta diapositiva la puse porque ustedes saben que en Estados Unidos hace unos cuantos años existe el FLS, que es el sistema de entrenamiento que tienen todos los residentes americanos y que en aquel momento nosotros aquí no lo teníamos. Hoy la Asociación Argentina de Cirugía, en ese sentido, quiero felicitar al doctor Herrera, que ha sido uno de los impulsores de nuestra asociación, ha desarrollado el PSQ, que creo que no tiene nada que envidiarle al FLS y que debe formar parte seguramente de los entrenamientos de todos los residentes, lo mismo que con la cirugía robótica que requiere un entrenamiento con simuladores. Las presiones que actualmente tiene el cirujano académico para poder cumplir con ese triple threat que había publicado Osler a principios del siglo XX son muchas, porque tratar de ser cirujano, educador e investigador realmente es muy difícil. En Estados Unidos se publicó hace algunos años en la American Journal of Medicine esta encuesta en hospitales universitarios de mucho prestigio, entre otros del mismo Johns Hopkins, para saber qué es lo que pasaba con los jefes de departamento de cirugía, cuánto tiempo dedicaban a cada una de estas actividades. Y fíjense ustedes que el que termina siendo chairman solamente le dedica un 11% a la praxis, porque la mayor parte de su tiempo se lo tiene que dedicar a la administración de su departamento. Solamente el 46% de los cirujanos encuestados permanecerían activos en los 3 ítems. Y estamos hablando de una encuesta de hospitales americanos universitarios. El otro gran problema de la cirugía académica es la financiación. Como ustedes ven ahí, la escala más chiquitita es para la cirugía, porque conseguir grant en NIH o cualquier institución americana es muy difícil para los cirujanos. Y todas estas cosas llevaron a que el presidente
académica, Robert Conter, en la sesión inaugural de su congreso, diera una charla con este título que realmente asusta porque habla de la muerte de la cirugía académica. Pero afortunadamente se prendieron muchas luces amarillas y en el mundo se han formado una serie de instituciones que en la actualidad están trabajando fuertemente para mejorar la cirugía académica, para revitalizarlo, como ustedes ven ahí. La Asociación de Cirugía Académica, por ejemplo, es una asociación que impulsa las investigaciones en los cirujanos jóvenes y eso tiene realmente mucho éxito en la cirugía americana. Nosotros en la Asociación Argentina de Cirugía teníamos el Fórum de Investigación, que durante algunos años tuvo éxito, y yo me auguro que en algún momento lo empujen otra vez, Luis, ese tema, porque me parece que hay que empujar a la gente joven que nuevamente se involucre en proyectos de investigación. Pero una cosa que me interesó comentarles es lo que alguien muy lúcido como Jeffrey Posty publicó en el CERFE del año 2012, que es esta nueva categoría de, entre comillas, medicina académica, que la llamó la cirugía de los street fighters, y que se refiere a aquellos cirujanos que hacen solamente medicina privada, no forman parte de ninguna institución universitaria, pero terminan teniendo una experiencia fenomenal en una determinada técnica, por ejemplo, en el bypass gástrico para la obesidad, y llevan operados 2.000 casos y forman un montón de cirujanos que van a verlo, y entonces se lo forma y le da las instrucciones, y ese volumen importante lo terminan publicando. O sea que en definitiva, ese cirujano que no pertenece a un hospital universitario, que no tiene un título de profesor, sin embargo cumple una misión que es igualmente importante para empujar a la medicina académica, y esto es una novedad justamente de estas nuevas épocas que hay que tenerla en cuenta, porque con la cirugía mini-invasiva se ha puesto de moda que algunos grupos quirúrgicos se superespecializan en determinadas técnicas y se transforman en expertos mundiales que, bueno, en todos los congresos nos muestran sus experiencias y uno queda realmente asombrado por lo que han conseguido. Una cuestión que me interesó y que forma parte de mi mensaje es que se ha visto, esto es una revisión sistemática de 25 estudios, que casi todos los cirujanos que están involucrados en la docencia y la investigación son aquellos que han tenido un doctorado siendo muy jóvenes y han publicado artículos desde la residencia. O sea que esto nos da la pauta que uno tiene que empujar a los chicos jóvenes, a los residentes, para que ya se vayan involucrando, y en ese aspecto creo que los mentores de cirugía, tema que no me voy a referir porque ya fue abordado hace 2 o 3 días, son muy importantes. El último aspecto que me quiero referir es a los llamados role models, que son los cirujanos que se forman en una institución y una vez que están formados son los que terminan ayudándole a los cirujanos jóvenes, a los residentes a hacer sus primeras vesículas o sus primeras colectomías. Esos cirujanos, esos role models, si están bien formados, son fundamentales porque terminan haciendo un círculo virtuoso de que la cirugía se siga mejorando. Lamentablemente, como ese aspecto, ese trabajo de role model suele ser tremendo, porque todos sabemos lo que significa ayudar las primeras operaciones a los residentes cuando empiezan a trabajar, y fundamentalmente en cirugía mini-invasiva, ese trabajo no figura en el currículum médico de ningún cirujano, no se le paga nada y no está de alguna manera reconocido ni siquiera por la sociedad quirúrgica. Y yo creo que hay que tener cuidado porque este mismo problema lo tuvieron en otras partes del mundo, a tal punto que hicieron algunas encuestas y más de la mitad de los residentes y médicos jóvenes dijeron que no tenían buenos role models, y de alguna manera lo que han investigado es que la mayoría se termina yendo del hospital. Y las razones por las cuales se van esos médicos que ya están formados es porque mejoran su calidad de vida, porque al tener menos reconocimiento de los hospitales universitarios se van a las clínicas y ganan más dineros, y eso indudablemente en esta época es muy importante, y porque no existe un reconocimiento de parte de las instituciones. En los últimos años los aspirantes a la carrera docente están disminuyendo año por año. Es tremendo esto. Y yo creo que las razones son la falta de interés por la medicina académica, no está asociada a la excelencia médica y no tiene impacto sobre su actividad profesional. A nadie le impacta
de que esté haciendo la carrera docente, que sea docente autorizado, profesor adjunto. Lo que sí le impacta es si está vinculado a una clínica, a un grupo, y cómo le va específicamente en su tarea. Pero ha dejado de tener impacto en la medicina académica y eso está alejando a nuestros médicos jóvenes. Y yo creo que un tema que ha sido fundamental es que la medicina académica no ha reconocido a la praxis para que elijan como médicos académicos a los que realmente tienen excelencia en su trabajo. Eso le daría más brillo y nuevamente, seguramente, los médicos jóvenes quisieran verse en ese espejo. Creo que es fundamental que la medicina académica empuje ese grupo de excelencia porque van a ser los futuros líderes. Hay que fomentar la medicina académica desde la residencia, con la presencia de la tesis en el doctorado, con elaboración de protocolos de investigación, con inclusión en la educación y con la participación en las sociedades científicas. Los que deben hacer esta tarea son las instituciones médicas, los jefes de servicio, los mentores, las sociedades científicas. Yo creo que la disminución de la medicina académica en cirugía puede impactar en la formación de los cirujanos más jóvenes y en la falta de participación de nuestro país en la evolución de nuestra profesión. Muchas gracias, les agradezco que hayan estado presentes. Muchas gracias, Pedro Ferraina, un paseo excepcional sobre la medicina académica. Yo antes de cerrar, que nos quedan unos minutos, quiero abrir al público, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta a Pedro Ferraina. Veo muchos acá que se han formado con él. Sí, Ferraina, acérquense al micrófono del centro. La verdad que lo conozco a Pedro desde que empecé la residencia. Recuerdo todas las recorridas de sala con él y después tuve la suerte de formar parte de su equipo y ser uno de los discípulos de Pedro. En nombre también de varios de los discípulos que están ahora acá presentes, como Lisandro, Aye, Arnaldo Esquini, creo que todos estamos muy agradecidos de todo lo que nos... Pero estamos todos muy agradecidos, a Alejandro también Moreira, de todo lo que nos enseñó, de todo lo que nos transmitió, de su ética y moral en la cirugía y bueno, y la confianza que tuvo en mí personalmente y la impronta que dejó en nuestra formación. Gracias. Gracias, Mario. Yo, para no redundar, me sumo a las felicitaciones y remarcarle que usted fue uno de esos role models que tuvimos para seguir tanto en nuestra práctica técnica como en la parte académica. Así que gracias y felicitaciones. Muchas gracias, Alejandro. Y cerramos. Bueno, la verdad que estoy muy emocionado. Tengo ahí adelante a mis dos grandes maestros. Así como dice Pedro, es muy difícil hoy por hoy seguir el camino de la academia como ustedes lo hicieron, pero les prometemos que como discípulos no nos vamos a rendir. Gracias, Muchas gracias. Alguien se quejó de que no se le podía llamar leyenda viviente porque a alguien se le da a alguien que parece que hay que premiarlo antes que se muera. Pedro no se ha muerto para nada. La semana pasada hizo 2 DPC, es un hombre muy activo y sigue dándonos cosas y en este momento trae un problema, que es el problema que todos estamos viviendo, porque cuando yo concursé la residencia había 60 candidatos para 2 cargos, solo uno rentado. Ahora hay cargos que quedan vacíos, que quedan vacantes y está encontrando, buscando primero un diagnóstico para indicar un tratamiento. Habló de los street fighters. En realidad y dijo que son gente que trabaja muchísimo y que cuando van a los congresos traen una experiencia inmensa que es más de la experiencia que se ve en algunos hospitales o gente que publica mucho. Lamentablemente hay muchos street fighters que no traen su experiencia, que no recogen su experiencia, que no la publican, que no la llevan a los congresos. Y ese es otro de los desafíos que tenemos que tener adelante, buscar quiénes son. Hay grandes cirujanos sueltos que no son magos, por ejemplo, y
vienen a los congresos y de alguna manera los tenemos que seducir para que traigan toda esa información que vale tanto y que no llega a nosotros. Bueno, nuevamente muchas gracias, gracias a todos los que nos acompañaron y Pedro te